Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Qué alegría tenerlos una vez más aquí con nosotros. Hoy prepárense para un viaje fascinante porque vamos a sumergirnos aún más profundamente en el mundo de dos de las figuras más queridas y admiradas del espectáculo turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, así como lo oyen, hoy no solo desempolvaremos algunos secretos, sino que los analizaremos con lupa, revelaremos detalles que quizás nunca escucharon y exploraremos las facetas más íntimas de estas dos superestrellas, ahondando en sus motivaciones, influencias y el impacto que han tenido en la cultura popular. Queremos recordarles, como siempre, que todo lo que compartimos aquí está basado en información pública, entrevistas, artículos de prensa y fuentes confiables. Sin embargo, lo haremos siempre con el respeto, la admiración y la objetividad que merecen Kerem y Hande. No buscamos crear controversia, sino ofrecer una visión más completa y matizada de sus vidas y carreras. Antes de que nos adentremos en esta aventura, les recordamos que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, que nos dejen sus comentarios y opiniones. Nos encanta leerlos. Sus interacciones nos ayudan a crear contenido aún mejor y más relevante para ustedes. Así que abróchense los cinturones, porque esto está a punto de empezar. Ahora sí, hablemos de Kerem Bürsin. Un hombre que no solo conquista con su atractivo físico, que admitámoslo, es innegable, sino también con su talento, su carisma inigualable y sobre todo, su autenticidad. Pero, ¿qué sabemos realmente de él más allá de las cámaras, las alfombras rojas y los titulares de las revistas del corazón? Muchos lo conocen por su papel en Love is in the Air, donde interpretó al inolvidable Serkan Bolat, un personaje que lo catapultó a la fama internacional, pero su trayectoria es mucho más extensa, rica y llena de desafíos de lo que podríamos imaginar. Kerem nació en Estambul, pero su infancia fue, como mencionamos antes, un torbellino de experiencias y culturas, ya que vivió en diferentes países debido al trabajo de su padre, un ingeniero. Esta exposición temprana a diferentes entornos y personas, sin duda, moldeó su personalidad abierta, adaptable y cosmopolita. Vivió en países como Escocia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Malasia y Estados Unidos. Imaginen el impacto que tuvo en un niño vivir en culturas tan diferentes y tener que adaptarse constantemente a nuevos idiomas, costumbres y amigos. Esta experiencia nómada, lejos de ser un obstáculo, le brindó una perspectiva única del mundo y le enseñó a valorar la diversidad y la empatía. De hecho, habla inglés y turco con fluidez, y tiene un conocimiento básico de varios otros idiomas como español y francés. ¿Se imaginan la cantidad de historias que podría contar sobre sus viajes y aventuras por el mundo, las personas que conoció y las lecciones que aprendió? Podríamos hacer un vídeo solo sobre eso, ¿no creen? Antes de convertirse en el galán que conocemos hoy, Kerem tuvo diferentes trabajos, algunos bastante curiosos y sorprendentes. Se dice que trabajó como conductor, lavaplatos e incluso como modelo para marcas no muy conocidas, e incluso como promotor de eventos. Estas experiencias, lejos de ser obstáculos, lo ayudaron a desarrollar una ética de trabajo sólida, una humildad admirable y a valorar cada oportunidad que se le presentaba. Son esas pequeñas historias, esos momentos de esfuerzo y sacrificio, las que realmente definen a las personas, ¿no creen? Lo que muchos no saben es que durante su tiempo en Estados Unidos, estudió marketing en la Universidad Emerson College en Boston, y que su plan original no era ser actor, sino trabajar en el mundo de la publicidad. Además de su pasión por la actuación, Kerem es un ferviente defensor de los derechos de los animales y participa activamente en diversas causas benéficas, como la lucha contra el cáncer infantil y la protección del medio ambiente. Este lado altruista y comprometido lo convierte en un ejemplo a seguir para muchos de sus fans. Es admirable cómo utiliza su plataforma, su influencia y su voz para generar conciencia, recaudar fondos y marcar la diferencia en el mundo. A menudo participa en campañas de concienciación y donaciones, demostrando su compromiso con la responsabilidad social. Pero, ¿qué hay de su vida personal? Aunque Kerem es bastante reservado en este aspecto, sabemos que valora mucho a su familia y amigos. Constantemente comparte fotos y mensajes cariñosos en sus redes sociales, demostrando la importancia que tienen en su vida. Se sabe que es muy cercano a su hermana Melis Bürsin, con quien comparte una relación muy especial. Y por supuesto, no podemos olvidar su relación con Hande Erçel, un romance que cautivó al mundo entero y que, aunque llegó a su fin, dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de sus seguidores. Más adelante profundizaremos en este tema. Hablando de Hande.
Ercel, una mujer que irradia belleza, talento, una energía contagiosa y sobre todo, una gran determinación. Su ascenso a la fama ha sido meteórico, convirtiéndola en una de las actrices más solicitadas de Turquía, una influencer con millones de seguidores en todo el mundo y un referente de estilo para muchas jóvenes. Pero ¿qué se esconde detrás de esa sonrisa encantadora, esos ojos expresivos y esa imagen de perfección que a menudo vemos en las redes sociales? ¿Cuáles son sus verdaderas pasiones, sus miedos y sus sueños? Hande nació en Bandırma, Turquía, y desde muy joven mostró interés por el arte y la actuación. Antes de dedicarse por completo a la televisión, estudió Bellas Artes en la Universidad Mimar Sinan, una formación que le ha dado una visión creativa, una sensibilidad especial y una apreciación por la estética. Se dice que Hande tiene un talento innato para la pintura y el dibujo, una faceta que pocos conocen pero que revela su lado más artístico, reflexivo e introspectivo. Sus obras, aunque no las comparte públicamente con frecuencia, reflejan su mundo interior, sus emociones y su visión del mundo. Su primer papel importante llegó con la serie Güneşler, donde interpretó a Selin Yılmaz, un personaje que la catapultó a la fama y la convirtió en un ícono juvenil. A partir de ahí su carrera despegó y participó en numerosas producciones exitosas, como Aşk Laftan Anlamaz, Siyainci y Alka, demostrando su versatilidad, su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes y su compromiso con la excelencia. Cada papel le ha permitido explorar diferentes facetas de su talento y consolidarse como una de las actrices más respetadas de su generación. Al igual que Kerem, Hande también se preocupa por las causas sociales y utiliza su influencia para apoyar diferentes organizaciones benéficas. Es embajadora de varias marcas y trabaja en proyectos que promueven la educación, el bienestar infantil y la igualdad de género. Esta faceta humanitaria la hace aún más admirable, cercana a sus fans y un modelo a seguir para muchas mujeres jóvenes que aspiran a hacer una diferencia en el mundo. Ha participado en campañas de concienciación sobre la importancia de la educación para las niñas y ha donado a organizaciones que trabajan para mejorar las condiciones de vida de los niños en situación de vulnerabilidad. Pero, ¿qué hay de su vida amorosa? Hande ha sido vinculada sentimentalmente con varios actores y figuras públicas, pero su relación más mediática fue, sin duda, con Kerem Bürsin. Su romance, que surgió durante el rodaje de Love is in the Air, fue seguido de cerca por los medios de comunicación, sus fans y millones de personas en todo el mundo, quienes los veían como la pareja perfecta, un ejemplo de amor verdadero y una inspiración para muchos. Aunque su relación llegó a su fin, el cariño, el respeto y la admiración entre ellos permanecen intactos. ¿Quién sabe qué depara el futuro? Ahora adentrémonos aún más en el terreno de los secretos, las curiosidades y los detalles poco conocidos. ¿Sabían que Kerem es un gran aficionado al baloncesto? De hecho, jugó en el equipo de su universidad y sigue practicando este deporte siempre que tiene oportunidad. Es un apasionado de la NBA y suele seguir los partidos de sus equipos favoritos. También le encanta escribir y tiene varios proyectos en mente, incluyendo la posibilidad de dirigir su propia película. Imaginen la emoción de verlo detrás de las cámaras, contando sus propias historias y plasmando su visión del mundo en la pantalla grande. Este proyecto es algo que ha mencionado en varias entrevistas y que sigue siendo uno de sus grandes sueños. En cuanto a Hande, se dice que es una apasionada de la lectura y que tiene una biblioteca enorme en su casa. Le encanta sumergirse en diferentes mundos, aprender sobre nuevas culturas, épocas y perspectivas. También es una gran fanática de los animales y tiene varios perros y gatos rescatados a los que considera parte de su familia. Les brinda amor, cuidado y un hogar seguro, demostrando su gran corazón y su compromiso con el bienestar animal. Otro dato curioso sobre Kerem es que le encanta cocinar, especialmente platos de la cocina turca y mediterránea. Se dice que es un excelente anfitrión y que disfruta preparando comidas para sus amigos y familiares. Imaginen disfrutar de una deliciosa cena preparada por el mismísimo Kerem Bürsin, con ingredientes frescos, sabores auténticos y mucho amor. Sería una experiencia inolvidable, ¿verdad? Y sobre Hande se sabe que es una persona muy espiritual y que practica meditación y yoga para mantener el equilibrio, la armonía y la paz interior en su vida. También le gusta pasar tiempo en la naturaleza, conectar con el entorno que la rodea y disfrutar de la belleza del mundo natural. Esta conexión con la naturaleza la ayuda a recargar energías, a mantener una actitud positiva ante la vida y a encontrar inspiración para sus proyectos creativos. Ahora, hablen.
Os de la química innegable, la conexión profunda y la atracción mutua que existió entre Kerem y Ande durante el rodaje de Love is in the Air. La serie fue un éxito mundial, rompió récords de audiencia y conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Gran parte de este éxito se debió a la conexión especial, la autenticidad y la naturalidad que tenían los protagonistas. Su romance traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad, llenando de alegría a sus fans, quienes los veían como la pareja perfecta, un cuento de hadas moderno y una prueba de que el amor verdadero existe. Aunque su relación terminó, el recuerdo de su amor sigue vivo en la memoria de muchos, quienes aún esperan una reconciliación. Se dice que tanto Kerem como Ande aprendieron mucho el uno del otro durante su relación. Kerem admiraba la fuerza, la determinación, la independencia y la resiliencia de Ande, mientras que Ande valoraba el optimismo, la energía positiva, el sentido del humor y la generosidad de Kerem. Juntos formaron un equipo increíble, se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales y personales y se inspiraron para ser mejores personas. Aunque su camino juntos tomó un rumbo diferente, ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Kerem ha participado en nuevas series y películas, consolidando su posición como uno de los actores más importantes de Turquía y expandiendo su alcance a nivel internacional. Ande ha continuado cosechando éxitos en la televisión, se ha convertido en un ícono de la moda y la belleza y ha incursionado en el mundo de la publicidad y el diseño. Tanto Kerem como Ande han demostrado ser personas resilientes, capaces de superar los obstáculos que se les presentan en la vida, de aprender de sus errores y de seguir adelante con determinación y optimismo. Han aprendido a crecer, a evolucionar, tanto a nivel personal como profesional, y han sabido mantener la calma, la compostura y la dignidad ante la presión mediática, los rumores y las críticas. En definitiva, Kerem Bürsin y Ande Erçel son dos figuras inspiradoras, dos talentos excepcionales, dos personalidades carismáticas y dos seres humanos extraordinarios que han conquistado al mundo con su talento, su carisma, su humanidad y su autenticidad. Son ejemplos a seguir para muchos jóvenes que sueñan con alcanzar el éxito, con dejar su huella en el mundo y con hacer una diferencia en la vida de los demás. Ahora, después de este recorrido exhaustivo, detallado y profundo por la vida, los secretos, las curiosidades y las facetas poco conocidas de Kerem y Ande, es hora de hacer un pequeño resumen, una recapitulación de todo lo que hemos descubierto. Hemos visto que ambos tienen mucho más en común de lo que podríamos imaginar a primera vista. Ambos son personas trabajadoras, apasionadas por su trabajo, dedicadas a sus proyectos y comprometidas con las causas sociales. Ambos valoran a su familia, a sus amigos y disfrutan de los pequeños placeres de la vida. Y por supuesto ambos tienen un talento innegable, un carisma arrollador y una belleza singular que los ha convertido en estrellas internacionales, en íconos de su generación y en referentes para millones de personas en todo el mundo. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo, investigando, recopilando información y compartiendo con ustedes todos estos detalles interesantes y entretenidos sobre sus ídolos favoritos. Nos encanta conectar con ustedes, interactuar con sus comentarios y saber que nuestro contenido les gusta y les resulta valioso. Queremos agradecerles por su apoyo incondicional, por su fidelidad y por estar siempre ahí para nosotros. Sus comentarios y sugerencias son muy importantes para nosotros, nos ayudan a mejorar y a crear contenido aún mejor y más relevante para ustedes. Así que no duden en dejarnos sus opiniones sobre Kerem y Ande en la sección de comentarios. Nos gustaría saber qué les pareció este vídeo, qué otros temas les gustaría que cubriéramos en el futuro, qué otros secretos les gustaría que reveláramos y qué otros aspectos de la vida y la carrera de Kerem y Ande les gustaría que exploráramos. Queremos crear contenido que sea de su agrado, que les interese, que les divierta y que les permita conocer más a fondo a sus artistas favoritos, a las personas que los inspiran y a los ídolos que admiran. Antes de despedirnos, queremos recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho y que activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y para estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Gracias por vernos, por escucharnos y por formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Que tengan un excelente día.